el tercer detenido que fue ayer. Quiero preguntarte, Héctor, por el caso de Edward Fuenzalida, que se fugó de la cárcel de Valparaíso, y él se fugó el 2021. Resulta que ayer conversábamos incluso con la víctima de Edward Fuenzalida y decía que para ella había sido una tranquilidad que el hombre estuviera preso, quien la asaltó en ese minuto, con mucha violencia. Pero cuando se entera por la prensa que se había fugado, ella fue a preguntar y pedir antecedentes y explicaciones también a la fiscalía que qué podía hacer, que ella necesitaba protección. Porque claramente después de que estaba suelto, esta persona que la había asaltado y que llegó a la cárcel precisamente por ese delito, tenía miedo, pues podría ir a cobrar venganza. Y no le dijeron que no se podía hacer nada, que había que esperar. ¿Alguien busca a los prófugos de las cárceles? Se buscan por un tiempo, pero tú debes entender que la urgencia diaria, estamos superados. Los hechos, claro, evidentemente, porque para buscar una persona requiere personal, tiempo, medio, órdenes de investigar, ¿La tiene que buscar Carabineros o la PDI? No, cualquiera de las dos policías lo tiene que buscar. Pero imagínate, ayer se hablaba de cerca de 30.000 personas en el registro. Hay que entender que no todos están en la misma situación. No 30.000 fugados, sino personas que están buscando las policías. No, personas que registran, están en el registro nacional. Distintas cosas. Juicio pendiente, Claro, hay un montón de situaciones ahí. Pero evidentemente... Pero 30.000 es casi el Estadio Nacional, sí, una cantidad... O sea, es casi la misma gente que está dentro de las casas. Hay 40.000. Claro. O sea, todos por diferentes delitos, uno con mayor gravedad que otro. No todos por delitos graves. No todos por... Pero aquí hay que entender que la policía obviamente los busca, pero, por ejemplo, un autor de homicidio se identifica, se sabe que él cometió el delito, se informa al tribunal, emana la orden pertinente y el tipo evidentemente desaparece, se esconde. Sí, ahora Héctor, lo empiezan a buscar, pero después ocurre otro homicidio al día siguiente. Y al subsiguiente otro homicidio. Sí, no, si nos falta que te... Pero Héctor, igual es bien curioso que una persona como esta, por ejemplo, 23 órdenes de detención, robo con violencia e intimidación, lo estamos viendo ahora en pantalla, hurto simple, autor de lesiones graves, receptación de vehículo motorizado y prófugo, no se le busque con mayor atención, cuidado, celeridad, con más equipos o se destine una unidad especial, porque claramente es un tipo peligroso. Yo entiendo, y lo decía el ministro de Justicia, que la fuga en Chile es baja, a diferencia de otros países vecinos. Pero aún, o sea, más todavía, si es baja, debiéramos destinar justamente más esfuerzo a encontrar a esas personas, si son así de peligrosas. Héctor, mire, es que solamente quiero que no perdamos el foco en esto. Cuando aparece ahí robo con violencia e intimidación. O sea, robo con violencia e intimidación, robó y seguramente le pegó. ¿Sabes lo que le hizo a su víctima? Hasta le voló los dientes. Era una señora, era adulta mayor y ella recibió una tremenda golpiza. O sea, ya hablamos de un tipo muy violento. Y cuando aparece ya en el último punto, receptación de vehículo motorizado, seguramente se dedica a las encerronas. ¿Y cómo son las encerronas? Violentas, con armas de fuego. Entonces es un tipo muy peligroso. Exactamente. Él estaba a resguardo. Ahora, evidentemente que se arranque, no le puede echar la culpa a la policía si se escapó, si está... Me cuesta creer que alguien con todos esos antecedentes no haya hecho ninguna transacción y no haya hecho en nada en todo este tiempo donde no haya develado su identidad y haya tenido que mostrar su cédula de identidad. Es muy raro. Entonces, y ahí yo digo, yo vuelvo sobre el tema de la tecnología. O sea, encuentro, tú vas a otros países donde cada vez que tú haces, o tu tarjeta, o presentas la cédula, nosotros tenemos cédula nacional de identificación única. Y la mayoría de los trámites lo requieren. O sea, es raro que no haya aparecido en ningún sistema. Lo que pasa es que no tenemos sistemas integrados. Pero él debe manejar efectivo. No creo que ande con la tarjeta... Pero lo digo, no piensa en la tarjeta PRI, piensa en la cantidad de trámites. Tiene que tener otro carnet, pero bueno, a ver, puede que sí. Son personas que terminan saliendo del sistema. Si es más la desfachatez es total, porque este tipo vivía donde mismo y seguía haciendo sus fechorías donde mismo. A mí me cuesta creer de que no tenga ninguna posibilidad de identificarlo, sabiendo primero dónde viven, teniendo un sistema que para muchos países del mundo, tú sabes que en otros países como Estados Unidos no existe la cédula nacional única, porque se considera que es una violación a la libertad personal. Bueno, nosotros la tenemos. Bueno, podríamos ocupar bastante más si el Banco Unificado de Delitos no funciona porque no tiene la información. Yo creo que en esta materia, no me van a quitar de la cabeza que podríamos hacer mucho más
si integrásemos y que cuando la policía anda en la calle y le pide a alguien y le pone la huella dactilar, sepa inmediatamente que es la persona que tiene 23 órdenes de aprehensión. En otros países del mundo se aplica la inteligencia también con los gustos de las personas. Por ejemplo, si son hinchas del fútbol, tú para ir a un estadio tiene que quedar registro de ti. Claro. Y ahí se puede cruzar información. O ir a una discoteca, también lo mismo, que no te piden solo el carnet. Te dicen, a ver, pásame su carnet, lo metemos al sistema. Es cosa mirar el algoritmo de Instagram, que sabe lo que tú te gusta mucho más de lo que tú mismo sabes. Pero lo digo desde el punto de vista de que hay que buscarlos en donde también se sabe que pueden estar. No porque sí, ¿no? Pero de hecho se hace así. O sea, en la labor de inteligencia, aquí se critica mucho respecto a la inteligencia, que no hay inteligencia. Sí hay inteligencia. Aquí lo que pasa es que cuando hablamos tan ligeramente de inteligencia, yo preguntaría, ¿de qué inteligencia está hablando usted? ¿Ah? Porque algunos hablan de la CIA, se imaginan aquí inteligencia operativa, inteligencia policial, inteligencia en el sentido de obtener información. ¿A qué se refieren? Se usa comúnmente... No, aquí en Chile falta inteligencia. La policía debería aplicar más inteligencia. Hay inteligencia. Evidentemente, los grupos que van cayendo es porque hay aplicación de inteligencia. Hay información que se trabaja, que se analiza... No, claro, como lo que pasó hoy día en la mañana, lo decíamos con este tema de los silenciadores, o sea, fue ayer en la tarde y durante la mañana también. Pero nadie está diciendo que no tengan nada, que estemos totalmente desnudos frente a la delincuencia, pero el punto es, Héctor, que una persona como esta terminó en un caso tremendamente y mucho más grave. Sí, entonces, ¿por qué este tipo logra? Esa es la pregunta. ¿Cómo logran en año y medio seguir ahí? Yo quiero separar y en esto quiero darle un punto a Héctor. Yo creo que identificar o buscar una persona prófuga no es del tipo de inteligencia que estamos hablando. Aquí estamos hablando de un crimen, la inteligencia para desbaratar bandas de crimen organizado, lavado de dinero, exportación de droga, que son organizaciones criminales muy complejas. Esto creo yo que entra en un nivel bastante más básico y mi impresión es que al final probablemente la respuesta es bastante más prosaica, en el sentido de que no hay una fuerza de tarea. Yo preguntaría, ¿hay una fuerza de tarea destinada a buscar a los prófugos? Bueno, mira, por eso lo conversábamos más temprano con don Héctor. La importancia de ir actualizando nuestras policías, no con esta cosa de a lo mejor como se decía antes, en un minuto, la refundación. No, modernizarla, llevarla al nivel tanto educativo, preparativo, operativo, tecnológico y también de la cantidad de personas para poder estar a la altura del desafío actual. Y eso implica, por ejemplo, no sé, pues me imagino yo crear una unidad que se dedique a buscar a estas personas con recursos, con tecnología, con más personal. O sea, en el fondo no es A o B, sino que es como todos juntos. Mira, lo mismo, el crimen organizado, yo sé que la policía de investigaciones tiene brigadas de investigaciones policiales, pero a lo mejor podría ser más específico, una DEA, qué sé yo, una brigada de crimen organizado. Sí, está bien, pero me refiero con la tecnología, con el personal, con la capacidad, porque tenemos muchas cosas en nuestro sistema. Cuando uno dice, ¿por dónde parto para arreglar esta cuestión? No tengo idea por dónde partir. El problema es que aquí, es tan grande el problema que tenemos y entran a tallar tantas instituciones. Claro, porque tú puedes resolver aquí el problema. A ver, hasta aquí, veamos. Ya, vamos a dotar a la policía de investigaciones de ciertas cosas. Sistema biométrico. Sistema biométrico. Gracias al gobernador. No, qué importante. Sí. Yo creo que entonces, voy a hinchar hasta que me lo aprueben. Claro, entonces, ¿pero qué pasa? Y Carabineros, Gendarmería, los tribunales, el Ministerio Público, si todos tienen que estar en una sintonía, si aquí, mientras no ocurra eso, estos son puros voladores de luces, como se dice. Claro. Puros parches. El problema es que para eso hay que priorizar, pero ni siquiera aquí vemos que hay una prioridad. Oye, esto mencionó la Gendarmería. Entonces, que una de las cosas que fui a ver a Buenos Aires por cierto tema de seguridad, y eso que no tenemos ninguna atribución los gobernadores, pero ahí estamos. Los tipos ya resolvieron el tema de los celulares en las cárceles hace rato. Tecnología israelí, bloqueo completo selectivo, no entran ondas de celulares a la radio. Y nosotros tenemos cada cierto tiempo acá en Chile, surge gente, bandas que están cometiendo delitos a propósito de los temas de extorsión. Cada cierto tiempo, permanente. Desde las cárceles. Dice,
esto no es que haya que inventar tecnología. Eso es permanente. Es que decir, ¿sabes qué más? Aquí tenemos un problema, ¿quién es el mejor en el mundo para resolverlo? Vamos y lo adaptamos. Pero es que quienes se oponen también dicen que bloquear absolutamente las señales de celulares en las cárceles impide, por ejemplo, seguir investigaciones en donde se pueden detectar nexos entre bandas. Mira, la experiencia que yo vi en Buenos Aires con esta tecnología, tú podías bloquear selectivamente. O sea, desbloquear selectivamente. Tú bloqueas todo el tema y dices, mira, pero de este celular tú me la puedes habilitar. Ya. ¿Ah? De hecho, ellos ya no tienen el famoso, ¿cómo se llamaba? El botón de pánico para la violencia intrafamiliar. No, ¿te acuerdas? El botón de pánico, el SOS Mujer. No, ellos tienen algo que es mucho más interesante. Sí. Le ponen un dispositivo al agresor y este se activa y te dice a través del celular cuando está cerca de tantos metros de la víctima. O sea, no es un tema que yo tengo que cuando ya tengo al victimario encima apretar un botón, no. El sistema avisa centralizadamente, y esa tecnología yo la vi funcionar ayer en... ¿Pero qué es un dispositivo como una pulsera? En el caso del victimario, sí. No, la mujer, simplemente el celular, le aparece en el celular a ella y a toda la... ¿Qué pasa, gobernador? ¿Usted cree que aquí falta voluntad? Porque ideas ya están hechas. O sea, aquí no se trata de inventar la rueda, es traer ejemplos de otros lados que han funcionado. A ver, yo creo que tú decías algo, Priscila, que estoy de acuerdo. Yo creo que uno no lo puede hacer todo al mismo tiempo. Tiene que establecer las prioridades, cuáles son en materia legislativa, cuáles son en materia administrativa y en materia de gestión. No todo pasa por leyes, se requieren leyes, pero también hay cosas que se pueden hacer. Este proyecto biométrico, para ponerte un ejemplo, no requiere ninguna ley y no requiere plata. Está financiado por nosotros. Pero está enredado en alguna oficina del Ministerio del Interior que no da el vamos a un proyecto que es importante. Y yo creo que junto con eso también hay que entender de que no todo lo puede hacer una institución centralizada. O sea, hoy día se está discutiendo a raíz del tema de las casas